Si ustedes son como yo, no me gusta estar separado de mi familia. Y yo nací en Massachusetts, a la otra costa. Y cuando yo tenía 11 años, nosotros vivíamos al lado de mis abuelos. Y al otro lado de la calle vivían mis tíos. Y mi tía, también, otra tía vivía con mis abuelos. Entonces, en 3 casas, nuestra casa, la casa de mis abuelos, la casa de mi tío y mi tía con mis abuelos, había mucha familia en un centro. Y en la misma ciudad, mi otra abuela, en la ciudad al otro lado, otros tíos, es decir, que toda la familia más o menos vivía muy cerca, fue muy fácil reunirnos. Y cuando yo tenía 11 años, mi padre me dijo, vamos a mudarnos a California, a una ciudad que se llama Escondido. O como dicen ellos, Escondido. Y yo dije, ¿cómo? ¿Por qué? No quiero. ¿Por qué? ¿Por qué haríamos esto? No conocemos a nadie. No hay ningún miembro de nuestra familia en California. No quiero. Entonces, para mí no fue una experiencia muy bendecida. O pues yo no pensé así. Ahora conozco a todos ustedes y mi esposa y más. Entonces, yo veo muchas bendiciones. Pero todos nosotros podemos decir que no nos gusta estar separados de nuestras familias, ¿verdad? Algunas personas dicen que sí, me gusta estar separado de mi familia, pero así podemos decir que todos nosotros por lo menos entendemos el sentimiento de no querer separado de la familia. Pues vamos a ver en la palabra de Dios hoy que Pablo habla así a los tesalonicenses. Entonces, lean conmigo, vamos a leer primero de Tesalonicenses, desde capítulo 2, desde versículo 13 hasta el versículo 20, y vamos a enfocarnos en los versículos 17 al 20. Dice la palabra de Dios: por esta razón nosotros también damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de parte nuestra, la aceptaron no como palabra de hombre, sino como lo que es de veras, la palabra de Dios, quien obra en ustedes los que creen. Porque ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues también ustedes han padecido las mismas cosas de sus propios compatriotas como ellos de los judíos. Estos mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas. A nosotros nos han perseguido, no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, prohibiéndonos hablar a los gentiles a fin de que sean salvos. Así colman siempre la medida de sus pecados, pero la ira de Dios viene sobre ellos hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, apartados de ustedes por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, procuramos con mayor empeño y con mucho deseo verlos personalmente. Por eso quisimos ir a ustedes, yo, Pablo, una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, gozo o corona de orgullo delante del Señor Jesucristo en su venida? ¿Acaso no lo son ustedes? En efecto, ustedes son nuestra gloria y gozo. Amén. Consideren 3 cosas conmigo, hermanos. 3 puntos en el bosquejo. El primero es Pablo el huérfano. Pablo el huérfano. Y como dije la semana pasada, como mencioné, en capítulo 1, 2 y 3 de esa carta, Pablo está más o menos hablando, está comunicándose con los tesalonicenses. Y en estos versículos, él quiere que ellos sepan lo que él está pensando. Él está tomando sus pensamientos y poniéndolo en una carta con tinta y con pluma. Y Pablo quiere
que ellos sepan que Él quiere estar con ellos, y Él estaría con ellos si fue posible. Si podría, lo haría. Y Pablo dice vez tras vez, en lenguaje muy fuerte, que Él quiere estar con ellos y que Él extraña, los hace de menos, los echa de menos. Sí, los echa de menos. Pero así como hemos leído en capítulo 1 y 2, Pablo no puede estar con nosotros. Y Pablo usa una metáfora en versículo 17 para describir su separación de los tesalonicenses. Nosotros lo tenemos así: pero nosotros, hermanos, apartados de ustedes. Pero la palabra que Pablo usa, que tenemos traducido apartado, es la palabra para huérfano. Pablo dice, me quedé huérfano separado de ustedes. Pablo se describe a sí mismo como un huérfano. Ustedes son mi familia y yo estoy separado de ustedes como un huérfano para un tiempo. Y el lenguaje de un huérfano expresa el dolor el dolor de la separación. Yo he visitado México 2 veces. Una vez, ¿qué hicimos? ¿2 veces? Sí, 2 veces. Una vez en Tijuana para visitar un pastor y regresamos. Otra vez fuimos por Tijuana a Ensenada. Y fuera de Ensenada visitamos un orfanato en México. Y la experiencia para mí fue una experiencia dolorosa. ¿En qué sentido? En el sentido que yo vine y yo sabía que no había nada que yo podía hacer para ellos. Yo voy a venir y yo voy a salir, pero ellos van a quedarse. Ellos estaban allí cuando llegué, están allí cuando salgo, y uno se siente incapacitado y triste, con dolor para ellos, con dolor para los huérfanos. Puedo orar para ellos, pero no había nada que yo pude hacer. Y yo estuve con otros hermanos que conocían al dueño y todo. Ellos tenían una razón para visitar. Yo simplemente estaba con ellos en su visita. Yo no visité solo. Entonces yo sentí para un momento, solamente para una hora, algo así, yo sentí para un tiempo el dolor de un huérfano. Y yo no era el huérfano. Yo sentí su dolor separado. Ellos tienen el dolor mucho más profundamente, ¿verdad? Su dolor como huérfano es horrible. Yo sentí algo a distancia. Ellos están experimentando el dolor de ser un huérfano. Y Pablo entonces usa este lenguaje para describir de un lado que él no podía hacer nada. Los huérfanos, ellos no pueden hacer nada. Si nadie les adopta, no pueden hacer nada. Él también quería estar con los tesalonicenses, pero no podía. Y el lenguaje de ser un huérfano también enfatiza el dolor. No es solamente que quiero estar con ustedes, pero estando separados siento un dolor. Esa separación es una separación dolorosa para mí, dice Pablo. Entonces, cuando leemos versículo 17, debemos entenderlo como, pero nosotros, hermanos, quedando huérfanos, separados de ustedes por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón. Vemos entonces algo más familiar, algo más profundo en el lenguaje que uno no ve en la traducción así como la tenemos. Pablo está intentando enfatizar: quiero estar con ustedes. Y si ustedes se acuerdan, si Pablo dice en versículo 17 que es un huérfano, ya ha dicho en este mismo capítulo: yo era como un niño entre ustedes, yo era una madre para ustedes, yo era un padre a ustedes.
Y ahora dice, y yo soy un huérfano de ustedes. Entonces Pablo está usando muchas metáforas de la familia para expresar su relación y conexión con los tesalonicenses. Ahora él es el hermano que quedó huérfano, separado de ustedes. Pero ¿qué quiere decir que Satanás impidió el regreso de Pablo a los tesalonicenses? Pues no sabemos. Pablo no dice en qué manera impidió Satanás nuestro regreso a ustedes. Pablo no dice, puede ser algo de la oposición de los judíos, la oposición de los gentiles, la oposición de los gobernadores, quizás no tenía los recursos necesarios, no sabemos. Puede ser uno de muchas cosas. No sabemos. El punto, lo importante, es que Satanás impidió. Dice Pablo, yo quería, pero no pude, porque Satanás impidió nuestro regreso. ¿Cómo? ¿En qué sentido? No nos dice, entonces no podemos decir. El segundo punto. En versículo 17, Pablo es un huérfano. En versículos 19 y 20, Pablo es como un padre. No se llama un padre en estos versículos, pero suena como un padre o como una madre. Yo era el cuarto hijo de 5, pero mi hermanita nació cuando yo tenía 10 años. Entonces, para los primeros 10 años de mi vida, yo era el bebé y había cuatro hijos, 4 niños. Mi hermana mayor y luego tres niños. Y todos los domingos mis padres tenían que preparar a 4 niños para el domingo, para la iglesia. Y cada uno necesita su ayuda, necesita su preparación. Y a veces ustedes son padres, a veces ustedes saben, es una lucha, a veces es difícil y los padres quieren que los niños parezcan así preparados para la iglesia. Y también cuando yo era niño, yo asistía a una escuela cristiana y cada Navidad había un concierto con la banda y el coro, la orquesta, sí, etcétera. Y entonces había cantando y tocando todos nuestros instrumentos. Y en eso también todos los padres quieren que los niños parezcan así y están preparados. O una madre para una quinceañera. Mi hija debe ser así. O una hija para una boda. O quiero que mi hija sea así. Que los padres quieren preparar sus hijos para que tengan la apariencia correcta para un evento importante, ¿verdad? Diferentes padres a diferentes niveles, pero entendemos el sentimiento. Que quiero que mis hijos tengan una buena apariencia frente a ellos. Y Pablo habla así acerca de los tesalonicenses. Pablo les está diciendo, tesalonicenses, yo los quiero mucho. Y cuando Jesús regresa, yo quiero poder presentarles a Él. Así, no perfectos, pero preparados. Así como el padre o la madre quiere preparar a su niño para el domingo, o para un concierto, o para la quinceañera, o para la boda, todo esto, Pablo dice, yo quiero presentarles así para Jesucristo cuando regresa. Noten lo que dice en versículos 19 y 20. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, gozo o corona de orgullo delante del Señor Jesucristo en su venida? ¿Acaso no lo son ustedes? En efecto, ustedes son nuestra gloria y gozo. Ellos son su gloria y su gozo. Él quiere estar puesto de pie presentando a estos al Señor Jesucristo. Y recuerden que cuando Pablo dice corona de orgullo, él no está diciendo que él diría a Jesucristo, Jesús, mira lo que yo he hecho.
yo te presento a esos cristianos que yo he ganado. No, no es nada así. Porque Pablo usa, hay dos en griego y en la cultura griega, hay dos palabras distintas para una corona que tienen diferentes significados. A veces ustedes oirán la palabra diadema, una diadema. Eso es una corona de realeza, de los reyes. Es la corona de un rey. El diadema es la corona del rey. Y eso no es la palabra que Pablo usa. Él no dice que ellos son mi corona de autoridad y gobierno. Otra corona es el Stefanos. Estefanos. Y eso es la corona de hojas que tiene la persona que gana un premio. Que a veces los cesares, en las imágenes de los cesares, ellos tienen una corona de hojitas. Eso es la corona que dice Pablo. Cuando tú corres y ganas, tú recibes esta corona, que tú has cumplido un trabajo, que tú has ganado un premio. Entonces ellos son su corona de orgullo. Ellos son lo que él ha cumplido, lo que él ha fielmente, él ha hecho su trabajo y quiere presentar con gozo lo que él ha hecho, pero él sabe que es el Señor en él, lo que él ha hecho para Jesucristo. Jesús, te he sido fiel predicando el Evangelio. Esos tesalonicenses han creído, han permanecido fieles. Son para ti, son mi corona. Es lo mejor que puedo ofrecer a Jesucristo. Y nosotros podemos entender, queremos presentar nuestros niños a otros con una apariencia buena. Queremos que ellos sean así, etc. Pablo habla de los tesalonicenses. Quiero presentar a ustedes, mi rodilla. Quiero presentarles a Jesucristo siendo fieles y preparados. Noten el mismo sentimiento en 2 de Corintios 11, 2 al 3, que está en el bosquejo que les he preparado. 2 de Corintios 11, 2 al 3. Porque les celo con celo de Dios, pues les he desposado con un solo marido para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, de alguna manera los pensamientos de ustedes se hayan extraviado de la sencillez y la pureza que deben a Cristo. Noten que Pablo dice, yo soy tu padre y quiero presentarles como una esposa a Jesucristo. Pero el problema, no sé si es un problema, pero el obstáculo es que Pablo tiene una hija desposada aquí en Corinto y otra hija desposada aquí en Tesalónica, y Pablo está escribiendo a sus hijas, hija, sé fiel, Jesús viene, y luego escribe a Tesalónica, hija, sé fiel, Jesús viene. Él quiere preparar todos sus hijos como un padre en la fe, todas sus hijas como un padre en la fe, para que estén preparados para el regreso de Jesucristo. Ellos son su gloria y su gozo. Y Pablo quiere visitar sus hijas, estar con ellas, pero no puede. Si está en Corinto, no está en Tesalónica. Y si Satanás impide su progreso o regreso, entonces no puede. Entonces, ¿qué hace? Escribe y envía mensajeros. Escribe y envía mensajeros para fortalecer, para animar, para corregir, para dirigir y todo esto. Esto nos ayuda a entender más profundamente las personas en las cartas. Nosotros leemos, hacemos nuestras lecturas, leemos por la Biblia y a veces pensamos de cartas y libros y capítulos y párrafos y todo, y es un libro, pero
si nosotros dedicamos más tiempo, empezamos a ver las personas que Dios ha usado. Y vemos el corazón de Pablo aquí. Y vemos su relación con los tesalonicenses, así como con las otras iglesias. Pablo se describe como un huérfano, separado de su familia, y también como un padre ansioso para presentar sus hijas al Señor Jesucristo en su regreso. Pues esos versículos no son muy complicados, entonces vamos a concluir con algunas aplicaciones en punto número 3. Vemos que Pablo quiere presentar sus iglesias y entendemos lo que quiero decir cuando digo sus iglesias. Pablo quiere presentar sus iglesias, sus hijas, a Jesucristo. Quiero que sean fieles y que permanezcan fieles. ¿Cómo aplicamos esas cosas? Pues nosotros debemos seguir el ejemplo de Pablo en preparándonos a nosotros mismos y preparándonos los unos a los otros como una familia. Si yo soy uno de los niños que está preparado para el concierto y esperando, y yo veo que mi hermano mayor tiene una mancha de ketchup, no sé, en su camisa, yo le voy a decir, Micah, Nathan, tienes esto. Yo voy a ayudarle a prepararse para el concierto de la Navidad, etc. Así también nosotros debemos prepararnos a nosotros mismos y prepararnos los unos a los otros para el regreso de Jesucristo. Y un ejercicio bueno para ustedes que no están en el bosquejo es busquen en la palabra de Dios los versículos los versículos que usan esa frase, los unos a los otros o los unos con los otros. Pablo en muchos lugares, muchos versículos, muchas veces dice los unos a los otros, los unos a los otros. No podemos vivir en aislación. Debemos vivir como una familia, los unos a los otros. ¿Qué podemos hacer para prepararnos y mantenernos preparados para el regreso de nuestro esposo Jesucristo? Número uno. Sean constantes en confesión. Sean constantes en confesión. Cuando los primeros exploradores querían navegar de España o de Inglaterra al Nuevo Mundo, ellos tendrían que navegar por meses para llegar. La distancia del viaje fue tan grande y las barcas tan lentas que necesitaban meses para llegar. Entonces, una de las cosas que ellos tenían que superar, uno de los obstáculos, una de las amenazas, fue la enfermedad. Si uno se enferma en la barca, todos pueden enfermarse y morir. Porque si has... ¿cuál es la palabra para to sail? To sail. La barca sobre el mar. Pues si tú viajas un mes en el océano, ¿qué puedes hacer? Necesitas un mes para regresar. Si alguien se enferma un mes separado de la tierra, entonces, ¿qué puedes hacer? No hay nada que tú puedes hacer. Entonces, si no has abarcado, si no has salido y tú eres enfermo, estás en la tierra y tú eres enfermo y tú no le dices a nadie estoy enfermo y luego entras en la barca con los demás, ¿qué has hecho? Ahora
tu enfermedad afectará a los demás, ¿verdad? Eso es una ilustración mala, porque si uno tiene que explicar la ilustración, no es una buena ilustración. Pero el punto es esto: nosotros somos una familia preparándonos para un destino, para una destinación. Si nosotros no declaramos nuestras enfermedades, afectan a los demás. Por eso debemos ser constantes en confesión, Dice Santiago, en Santiago 5:16, por tanto, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros de manera que sean sanados. La ferviente oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Confiésense unos a otros sus pecados. Hermanos, cuando nosotros pecamos contra otra persona, claro que debemos confesar nuestro pecado a la otra persona y pedir su perdón. Pero también con sabiduría y prudencia debemos confesar nuestros pecados los unos a los otros para que podamos beneficiar de la responsabilidad que obtenemos por medio de esa confesión. Pero sobre todo debemos confesar nuestros pecados a nuestro Dios y decirle a nuestro Padre: Dios, he hecho esto, Dios, he hecho esto, Dios, he hecho esto. Perdóname, por favor, en el nombre de Jesucristo, perdóname. No estoy diciendo que debemos confesar todos nuestros pecados a cada persona. No, esto no sería sabio. Pero sí debemos confesar todos nuestros pecados a nuestro Dios. Y no debemos permitir que nuestros pecados sean no confesados o no arrepentidos, porque así se acumulan como una casa muy sucia, que si no limpias la casa será más difícil limpiar cada vez. ¿Cómo podemos prepararnos para el regreso de Jesús y mantenernos no perfectos pero puros? Siendo constantes en confesión. Debemos tener cuentas cortas. Cuentas cortas. Ok, te debo $5. Ok, te debo $10. No me has pagado. Sí, yo sé, me debes. Si nosotros tenemos cuentas largas, será más difícil pagar. Pero si estamos pagando continuamente, estamos pagando nuestras deudas, tenemos cuentas cortas. No hay una deuda muy larga. Así debemos ser constantes en confesión. Si no, seremos enfermos en la barca. Seremos los enfermos. Y vamos a enfermar a otros. Segundo, sean contritos, es decir, humildes. Sean contritos, humildes en corrección. Una persona contrita tiene un espíritu baja. Y uno tiene que ser humilde y bajo para recibir corrección. Y si estamos confesando nuestros pecados, tenemos que reconocer que a veces el pecado requiere corrección. Si no quieres corrección, no confieses tus pecados, pero debes confesar tus pecados, entonces habrá correcciones. Habrá corrección para el pecado. Y si tú tienes amigos con quienes tú puedes confesar tus pecados, pero no te corrigen, ¿saben qué? No son tus amigos. No son tus amigos. Ellos están facilitando tu pecado. Ellos están dándote libertad para pecar. Porque así tu conciencia puede quitar esas cosas sin corrección. Yo puedo confesarlos, pero no hay consecuencias. Esos amigos no son tus amigos. Si somos humildes, contritos en corrección, significa que nuestro pecado nos aflige. Mi pecado me entristece. Y quiero ser corregido. Quiero aceptar corrección
Dice Proverbios 9, 8 al 9, corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Si no somos humildes, no querremos ser corregidos. Todos nosotros tenemos puntos ciegos. Todos nosotros necesitamos la corrección de otros y debemos tener una duda saludable, una duda de nosotros mismos, una duda saludable. No una duda que no puedo hacer esto, no puedo hacer otro. No, una duda honesta que yo soy un pecador y yo puedo caer en el pecado. Y yo he caído en el pecado muchas veces. Si somos constantes en confesión y contritos en corrección, vamos a beneficiar mucho de la ayuda de otros para prepararnos como una familia para encontrar a nuestro Señor cuando viene. Y esa exhortación a la humildad en la corrección aplica tanto al que corrige como al que es corregido. Si nosotros estamos corrigiendo, debemos nosotros también ser contritos o humildes. Dice Pablo en Gálatas 6:1, hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, ustedes que son espirituales, restauren al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces sean contritos en corrección, no solamente si eres la persona siendo corregido o corregida, sino también si tú eres la persona corrigiendo, que corrige. Tercero, y yo sé que eso no se expresa muy bien, pero es para el bosquejo. Sean consistentes o constantes en congregación. Nuestra asistencia debe ser constante. Pablo dice muchas veces, quiero estar con ustedes. No me gusta estar separado de ustedes. Quiero ver sus caras, quiero ver a ustedes. Juan dijo lo mismo en 2 de Juan y 3 de Juan. Yo no quiero escribir con pluma y tinta, yo quiero hablar cara a cara con ustedes. Entonces nosotros no debemos ser huérfanos en la iglesia. Pablo dice, soy un huérfano, pero no puedo estar con ustedes. Entonces, hermanos, no sean huérfanos, no se desconecten a ustedes mismos. Las Escrituras nos dicen en otros versículos que debemos mantenernos congregados para nuestro bien. Dice en Hebreos 3, 12 al 13, miren, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad que sea parte del Dios vivo. Más bien exhórtense los unos a los otros cada día mientras aún se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, es posible endurecerse por el engaño del pecado, es posible apartarse. Y nadie debe decir, pero nosotros creemos en la elección y la perseverancia de los santos. Sí, pero ¿cómo perseveramos? Por medio de la congregación de los santos y los medios de gracia y toda la obediencia que Dios requiere de nosotros. Entonces la persona que dice, no voy a hacer todo eso, voy a apartarme y aislarme y no congregarme, ¿nosotros qué decimos? Pues no es una oveja. Entonces, si estamos exhortándonos y necesitamos esas exhortaciones,
debemos exhortarnos a ser constantes o consistentes en congregación, congregarse, reunirse. Y esos versículos se dirigen los unos a los otros. Exhórtense los unos a los otros. Y también en Hebreos 10, 24 al 25, versículos muy bien conocidos. Considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más bien exhortémonos con mayor razón cuando vemos que el día se acerca. Hermanos, en 2 de Tesalonicenses y en 1 de Tesalonicenses 2 y en 2 de Corintios que ya leímos, ¿qué dice Pablo? Pablo dice, viene Jesús, tenemos que estar preparados. Pablo dice, yo no puedo prepararles personalmente, entonces les voy a escribir. En Hebreos vemos el mismo sentimiento, pero con más énfasis en los unos a los otros. Ustedes deben prepararse como una familia. Ustedes deben ayudar los unos a los otros a prepararse. ¿Cómo podemos obedecer los mandatos de los unos a los otros si no estamos congregados? Es imposible. Si nos hacemos huérfanos, si nos aislamos, no será una sorpresa cuando nosotros caemos y nos apartamos. Mi hijo Owen y yo nos gusta un show que se llama La Caza. No la casa en que vivimos, la caza. Que los predadores, ¿cómo se dice? Como los leones, ¿cuál es la palabra? ¿Predator? ¿No? Depredadores. Animales que matan a otros animales. Y el show se llama La Caza. La Caza. Sí, con Z. La caza. Y sean lobos, leones, tigres, osos, todos hacen las mismas cosas. ¿Qué hacen? Aíslan a un animal. Normalmente los débiles. Ellos o encuentran un animal solo y atacan, o ellos corren a la herd, ¿cómo se dice? El grupo, corren directamente hacia el grupo para que el grupo huya y uno se pierde en el grupo y luego aíslan a uno y matan al uno. Entonces, o encuentran a uno ya solo o hacen lo necesario para aislar a uno, que sea normalmente el débil o el enfermo o los niños, los bebés. Quizás somos nosotros bebés en la fe, infantes en la fe, hijos en la fe. Quizás somos nosotros los débiles en la fe. ¿Qué hace Satanás? Aísla. Encuentra la persona ya aislada o aísla a uno para atacarlo. Entonces, si Satanás y las escrituras lo describen como un león que hace todo eso, si Satanás hace esto, ¿por qué nosotros ayudaríamos a Satanás aislándonos a nosotros mismos? Si Pablo está preocupado, ansioso para preparar a los tesalonicenses para su reunión con Jesús, y si la palabra de Dios dice congréguense, no dejen de congregarse, etc., ¿por qué seríamos nosotros tan tontos? Es tontería. ¿Por qué seríamos tan tontos para aislarnos a nosotros mismos? Sean constantes o consistentes en congregación. Y número 4, sean confiados en Cristo.
sean confiados en Cristo. ¿Por qué confesamos nuestros pecados? Les he dicho, sean constantes en confesión. ¿Por qué? Porque hay perdón de pecados. ¿Cómo? En la sangre de Jesucristo. Entonces no puedes tener confianza en confesión si no tienes confianza en Cristo. ¿Por qué debemos ser humildes cuando somos corregidos o humildes para recibir corrección? Porque si confiamos en Cristo, reconocemos que somos pecadores. Yo veo mi pecaminosidad y mi pecado. Yo lo veo. Si no lo veo, ¿cómo es que confío en Cristo? ¿Por qué confío? Si no veo mi pecado. Entonces, entre más que estoy confiando en Cristo, más humilde debo ser para recibir corrección. ¿Por qué debo congregarme con la iglesia? Pues porque aquí alabamos a Jesucristo. Aquí escuchamos la predicación de la palabra de Jesucristo, las buenas nuevas de Jesucristo, los mandamientos de Jesucristo. Aquí bautizamos en el nombre de Jesucristo. Aquí nosotros comemos en símbolos el cuerpo y tomamos en símbolos la sangre de Jesucristo, recordando su muerte. Nosotros congregamos en la iglesia porque Cristo está el centro y la cabeza de la iglesia y todo lo que estamos haciendo. No estamos aquí para aprender cómo bailar o cómo cocinar. No estoy tocando un instrumento. No estoy entreteniéndoles. Estamos aquí porque confiamos en Cristo. Queremos oír a Jesucristo. Queremos alabar a Jesucristo. Queremos recibir comida espiritual de Jesucristo. Y porque nosotros estamos esperando el regreso de Jesucristo. Somos una hija desposada. Somos una iglesia. ¿Qué es una iglesia sino una hija desposada? Entonces, hermanos, les he dado 3 mandamientos. Sean. Todo depende del número 4. Que seamos confiados en Jesucristo. No importa si confiesas tus pecados, si no eres perdonado en Jesucristo, en la sangre de Jesucristo. Y tú puedes venir a la iglesia y no hay ningún provecho, ningún beneficio para ti si no confías en Jesucristo. Entonces, hermanos, entre todo el enfoque de preparándonos, no debemos ni podemos olvidarnos. ¿Por qué? Porque es posible prepararnos. ¿Para qué estamos preparándonos? Porque Jesús nos ha salvado y porque estamos esperando nuestra reunión con nuestro esposo. Y así podemos hacer estas cosas con gozo y con esperanza. Yo confieso mis pecados con confianza. Yo recibo corrección con confianza. Yo me congrego con los santos con confianza en Cristo en todo. Entonces, hermanos, ojalá que esto haya sido de bendición para ustedes, la familia de Dios, la hija desposada de Dios. Que el Señor nos bendiga por medio de esto.